Dios le bendiga a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero. Por gracia y misericordia del Señor, pastoreo la iglesia de los hermanos Cristo es el Señor en Vega Baja. Muchos de nuestros miembros les llegó una promoción vía Facebook sobre el tema de este domingo, resiliencia espiritual. Pero antes de pasar al tema, quisiera felicitar a nuestra hermana Sandra Freites, que cumplió año en estos días. Y quisiéramos cantarle como usualmente hacemos a todos nuestros miembros cuando cumplen año. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiere bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiere bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Así que muchas felicidades a nuestra hermana Sandra Freites. Le damos gracias al Señor porque ha añadido un año más de vida. Espero que te goces en tu día. Quisiéramos orar antes de comenzar con el tema del domingo, resiliencia espiritual. Acompáñenme. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora, Padre amado. Mira, Dios, presentamos delante de ti este mensaje, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea edificando a tu iglesia en esta hora, Padre. Pedimos, Padre, que pongas tu mano poderosa, Dios, sobre la tecnología, Padre, que estamos utilizando para que tu mensaje llegue, oh Dios, a las almas que están en necesidad en estos momentos, Padre. En esta hora me quito yo, Espíritu Santo, para que seas tú tomando el control. Haz el carbón encendido por mis labios. Soy barro en tus manos. Utilízame conforme a tu voluntad y tus propósitos en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Resiliencia espiritual fue el tema que Dios inquietó para este domingo. Y es que en este tiempo de crisis se está hablando mucho de resiliencia. El pueblo tiene que ser resiliente. Y como que es sinónimo de lucha, de esfuerzo, de aguantar, de sobrellevar las cosas. Veamos brevemente cuál es la definición de esta palabra. Se define como la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Ese es el significado de resiliencia. Fíjese que la nación americana mostró una gran resiliencia después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Pudieron sobreponerse, pudieron sobrellevar todos los ataques terroristas y salir a flote. Ese es el tipo de resiliencia humana. Y todo ser humano tiene un grado de resiliencia. Pero voy a hablar de la resiliencia espiritual, que es la que es sostenida por el Dios en cual hemos creído. No hay un ejemplo más grande de resiliencia en la historia que no sea la iglesia de Jesucristo. A través de los siglos, la iglesia ha sobrellevado, se ha sobreponido ante tanta crisis, ante tanta situación, ante las persecuciones, ante los ataques de la sociedad. La iglesia ha sido resiliente espiritualmente y se mantiene en pie. No hay otra institución en la historia que haya sido tan resiliente como la iglesia. Y esto se debe a porque la iglesia no es cimentada bajo filosofías humanas. No es cimentada bajo cosas que el hombre escribió. No. La iglesia fue constituida por Cristo mismo. Y Cristo mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Porque la iglesia está cimentada
bajo lo espiritual, bajo Cristo mismo como roca y fundamento. Pero en la Biblia encontramos un hombre, cual quiero hablar, que después que se convirtió al Señor, mostró un gran grado de resiliencia cristiana a lo largo de sus años de vida. Y este es el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo de resiliencia cristiana que nosotros debemos emular. La vida del apóstol estuvo constantemente en situaciones críticas, adversas, amenazantes, de peligro de muerte, cárcel y azotes. Si usted es tan amable, puede ir a 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 23 al 28, donde el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y él mismo expone todo lo que ha ocurrido en su vida por seguir a Cristo y predicar su evangelio. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, esa porción, escuche bien lo que dice. El apóstol le escribe a la iglesia: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos que la expresión del apóstol Pablo es una expresión de sinceridad, que le está diciendo a los corintios: mire, por la causa de Cristo y por el evangelio, yo he tenido que ser resiliente ante las situaciones, sobreponerme con la ayuda del Señor ante tantas cosas, ante tantos golpes, ante tanto sufrimiento, ante tanta escasez. He tenido que refugiarme en Dios para poder ser resiliente ante el tiempo que estoy viviendo. Ciertamente estamos viviendo momentos donde la iglesia cristiana tiene que ser resiliente ante lo que estamos enfrentando: plagas, hambre, escasez, una economía maltrecha, no hay trabajo. ¿Cómo sobreviviremos a estas cosas si no nos agarramos del Señor? Si no practicamos una resiliencia centrada en Cristo, que es nuestra fortaleza y nuestra roca. Hay 3 cosas que quisiera señalar sobre el apóstol Pablo que puedo ver en su vida que fue bien efectivo y que nos sirven a nosotros para nosotros ejercer una resiliencia cristiana en este tiempo efectiva y poder salir victoriosos y poder sobrellevar todas las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Número 1 es que el apóstol Pablo tenía una conciencia plena. Usted dirá, pues, ¿qué es esto? Pues fíjese, la conciencia plena consiste en vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Conciencia plena implica que estamos sumamente conscientes de lo que está ocurriendo en nuestras vidas, en el aquí y el ahora. Esto es sumamente importante, amados, y les voy a decir por qué. Hay personas cristianas
que llevan muchos años viviendo en el pasado, recordando el pasado, pensando en el pasado. Pero también hay personas cristianas que pretenden vivir el futuro hoy. Y eso es un gran peligro. Ambas cosas no nos hacen bien. Las personas cristianas que viven en el pasado, recordando el pasado, angustiados por el pasado, no se mueven hacia adelante. Se mantienen estancados espiritualmente, se mantienen estancados en sus vidas. Sus familias como que no pueden salir del hoyo, no pueden salir de esa circunstancia, porque constantemente están mirando al pasado, constantemente no han superado las cosas del pasado. Y ciertamente hay mucho tropiezo y mucho estancamiento en sus vidas. Pero Dios no quiere eso. De igual manera hay personas que están viviendo en el futuro. Mire, amados, no se puede alcanzar el futuro. Hay personas lamentablemente que en esta hora están viviendo bajo un estrés, bajo una ansiedad constante, porque su vida está centrada en el futuro. Necesito tener una casa, necesito pagar mi carro, necesito tener buena ropa, no estoy trabajando, necesito lograr estas cosas, necesito moverme hacia adelante. Y no están viviendo el hoy por estar ubicados en el futuro. Cristo mismo le dijo a sus discípulos que basta a cada día su propio afán. El apóstol Pablo vivía en el presente, en el hoy. Esto no quiere decir que nosotros no podamos planificar en el futuro. Claro que sí, uno puede planificar en el futuro, pero cuando su vida se convierte solamente en pensar en el futuro, amado, usted va a vivir en angustia y en preocupación constantemente. Y Dios no quiere eso para usted. El apóstol Pablo tuvo una resiliencia cristiana porque vivía el hoy. Se concentraba en lo que tenía que hacer hoy. Estaba consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor en el momento presente. Hay creyentes en esta hora que no están viviendo el hoy, que no están conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo entero, que no están conscientes de lo que está ocurriendo con sus vidas en el ahora, no están conscientes de lo que está ocurriendo con sus familias ahora, no están conscientes que han abandonado a sus padres, no están conscientes que no están atendiendo a sus hijos, no están conscientes de lo que está ocurriendo en su matrimonio, no están conscientes de lo que está ocurriendo en su familia, en su comunidad, en sus trabajos. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que estaba bien consciente de lo que está ocurriendo ahora. Y no solamente de lo que está ocurriendo ahora, de lo que debemos hacer hoy día, en este tiempo tan crítico, iglesia. Estamos limitados en poder acercarnos a nuestros seres queridos. Estamos limitados y lo entendemos. Pero ¿qué haremos en el ahora? Ahora mismo que usted me está escuchando. ¿Qué usted está haciendo por la causa del Evangelio? ¿Qué usted está haciendo en este tiempo final que nos tocó vivir? Principio de dolores. ¿Estamos conscientes de que estamos viviendo el tiempo profetizado por el Señor? ¿O todavía seguimos mirando al futuro como que esas profecías nunca se cumplirán? Nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor. Ese es nuestro futuro esperanzador, aunque estemos caminando en un terreno de crisis en estos momentos. Lo segundo que el apóstol Pablo practicó y que nos sirve de ejemplo como resiliencia es que el apóstol Pablo tenía una habilidad de enfrentar las dificultades y convertirlas en oportunidades. Y eso es algo que nos sirve a cada uno de nosotros en este tiempo. Personas que están enfrentando grandes dificultades en un sinnúmero de aspectos. Escuche bien lo que el Señor dice. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 17,
precisamente el capítulo 17, versículo del 16 al 23. Le voy a leer una situación que tuvo el apóstol Pablo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir esta palabrera? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora quiero explicar un poco el contexto. El apóstol Pablo se encontraba en Grecia, en la capital, en Atenas, la cuna de la filosofía humana, la cuna del debate político, la cuna del pensamiento humano, de la ética. Así que Pablo no se encontraba en un lugar cualquiera, se encontraba en el lugar donde las grandes ideas eran discutidas, donde las grandes ideas eran propuestas, donde los grandes planteamientos y preguntas eran debatidas y dialogadas. Y el apóstol Pablo se encontró con una dificultad grande, un reto grande, y es cómo le llevo el evangelio a estas personas cuando sus pensamientos están en los dioses, cuando sus pensamientos están en otras cosas. Una gran dificultad, un gran reto para el apóstol. Pero la resiliencia cristiana de este hombre pudo observar que había un ídolo, había un altar dedicado al Dios desconocido. Ahora esto hay que explicarlo bien. Dentro de todos los dioses que tenían los griegos, hubo una creencia en un momento dado en donde los griegos soltaron un sinnúmero de ovejas y tenían la creencia de que las ovejas iban a parar en algún lugar específico dentro del pueblo, dentro de Atenas. Y donde parara el grupo de ovejas, ahí entonces dedicaban una estatua a un dios de esa región. Pero hubo un grupo de ovejas que fue a parar en un lugar donde los griegos desconocían cuál era el dios de ese lugar. Y entonces ahí ellos dijeron: bueno, pues esto es al Dios que desconocemos. Y dedicaron altares al Dios desconocido. Por si acaso se queda algún Dios que no conozcamos, incluirlo ahí. El corazón de Pablo estuvo ferviente cuando vio toda la idolatría. Y Dios le mostró cómo podía convertir aquellas dificultades y circunstancias en una oportunidad. Y utilizó la creatividad y dijo: bueno, les voy a hablar del Dios desconocido que ustedes adoran, pero que no lo conocen, pero que yo sí sé bien quién es. Así que utilizó una estrategia. Y dice la palabra que lo llevaron al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Bueno, era un concilio de aristócratas, de gente de mucho poder, de gente de mucho dinero, de gente de artes, de gente de filosofía, donde se reunían como consejo. Así que tampoco el apóstol Pablo estuvo en cualquier lugar. Dios lo llevó
a la meca del pensamiento griego de la época. Y allí el apóstol predicó el evangelio de Cristo. Así que esto nos enseña que nosotros, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, Dios puede convertir esa dificultad en una oportunidad para nosotros crecer, para nosotros desarrollarnos y mucho más para nosotros llevar el evangelio y hacer lo que Dios está demandando que hagamos en el hoy y el ahora. Lo último que quisiera reseñar sobre el apóstol Pablo, que practicó en su residencia cristiana, es que el apóstol Pablo se refugiaba en la comunidad de fe en medio de sus angustias y dificultades. Si usted es tan amable, puede ir a 2 de Corintios nuevamente, pero esta vez el capítulo número 1, versículos del 3 al 5. Bien interesante las palabras del apóstol, como comienza su epístola. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué hermosas palabras del apóstol a la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo sabía que en medio de sus tribulaciones y dificultades, él buscaba refugio en la congregación de los santos. Y esto es bien importante, amado, porque nosotros no estamos diseñados para ser creyentes independientes, ovejas por ahí rialengas sin ser pastoreadas, ovejas por ahí rialengas sin estar en un rebaño. Dios es un Dios de orden y Dios va a honrar el orden que Él estableció. Es triste que haya muchos creyentes en esta hora pasando por depresiones, por angustias, por sufrimientos, simplemente porque no han buscado refugio en el cuerpo. Simplemente no se han acercado a su pastor a desahogarse y a recibir consejo de su pastor. La realidad es que el apóstol Pablo conocía muy bien que había refugio y consolación en el pueblo de Dios. Y esa consolación primero comienza con nosotros, para que nosotros después recibamos al que está en tribulación y nosotros poder consolarle con el mismo consuelo que fuimos consolados. Así que, amado, en esta hora, en este tiempo difícil, si usted está atribulado, si usted está en angustia, no se aleje de la iglesia, no se aleje del cuerpo de Cristo. No sea un cristiano independiente, no sea un guerrero solo. Va a perder la batalla. Tiene que refugiarse, tiene que mantenerse cerca al cuerpo, al redil, para que usted reciba consolación, fortaleza, apoyo. Tiene que expresar las cosas. Amado, los pastores, los evangelistas, los maestros no son adivinos. No practicamos la adivinanza. Usted como creyente, usted como oveja, tiene que abrir su boca, tiene que hablar, tiene que decir las cosas. Porque si no, continúa en la angustia, en la tristeza. Y Dios no quiere eso. La resiliencia cristiana que practicó el apóstol Pablo fue aquella que yo defino como lo siguiente: que nosotros, ante los momentos difíciles que enfrentamos, miramos al futuro con esperanza, aunque estemos viviendo tiempos que no se ven muy esperanzador. El Espíritu Santo nos fortalece, está con nosotros todos los días y podemos sobrellevar en el nombre de Cristo todas las cosas, amados. Que Dios les bendiga en este momento
Quisiera cerrar con una oración en esta hora. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu gran amor y fidelidad, Padre amado. En esta hora, Dios, presento toda vida que ha escuchado este mensaje y que escuchará este mensaje, pidiéndote que tu Espíritu Santo les fortalezca, les ayude, oh Dios, que esta palabra germine en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que esta palabra la podamos poner en práctica, oh Dios, para que en este tiempo crucial y difícil, principio de dolores que nos ha tocado vivir, oh Dios Padre, podamos ser resilientes, podamos practicar una resiliencia cristiana como aquella primera iglesia la practicó, que podamos sobrellevar todas las cosas en tu nombre, Señor Jesús, que podamos superar todas las cosas en tu nombre, Señor Jesús, que podamos estar concentrados en el hoy y el ahora y en lo que tú demandas de nosotros, Padre amado, que podamos ser cobijados por tu presencia dentro de los santos y tu congregación. Pido esto en tu nombre, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga a todos en esta hora. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, puede suscribirse en esta hora e incluso le puede dar a la campana de notificaciones para que cuando estemos publicando próximamente otros videos, usted pueda recibir una notificación de que nuestra página, nuestro canal ha publicado. Mi nombre es el pastor José Callejo Otero, Iglesia de los Hermanos Cristo el Señor en Vega Baja. Dios les bendiga y Dios les guarde.